también nos han dicho que íbamos a desestabilizar la economía del país, que la inversión se iba a ir, que se perderían empleos, que subiría el dólar. La catástrofe económica, decían los que no creen ni nunca han creído en el cambio, ni en las visiones nuevas de la vida y de la existencia. Por el contrario, hoy podemos decir que hemos vencido la inflación, que es la que golpea los bolsillos de la gente más pobre de Colombia. Ahora los precios empiezan a bajar. Lo obvio y más natural es que comencemos a notar que el dinero de la familia ya alcanza para comprar la misma canasta de bienes y servicios que antes. En este año también logramos uno de los mayores aumentos del salario mínimo por medio de una decisión concertada entre centrales obreras y gremios patronales que benefició a los hogares colombianos. El salario creció un 16% nominal, llegando a 1.160.000 pesos mensuales. Si comparamos el ascenso de este salario con lo que va del índice de inflación en este momento, ya tenemos un incremento del salario real mínimo de 4 puntos por encima del año pasado, y si continuamos en este esfuerzo antiinflacionario, el salario real mínimo de Colombia puede crecer a fines del año, del año presente, un 8%, lo que significa elevar el nivel de vida real de este sector de la población colombiana asalariada. Logramos crear en este año 1.030.000 empleos en el año que estamos gobernando. El 98% de estos empleos, casi nunca se daba una cifra similar, es de carácter formal, es decir, son puestos estables que pagan seguridad social y salud. Además, en junio logramos la brecha de desempleo más baja entre hombres y mujeres de la última década, con una diferencia de 3,9 puntos que queremos seguir haciendo descender. En junio del 2023, los flujos de inversión extranjera directa, es decir, la que se dedica a la producción, alcanzaron 1.729 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 70% frente al mismo mes del 2022. Si además a este dato le agregamos que el déficit de la balanza comercial, es decir, la diferencia entre las importaciones, cuyo valor es más alto, y las exportaciones de Colombia, cuyo valor es más bajo, cayó del 6% al 4%, comprenderemos por qué el peso de Colombia es la más reavaluada divisa frente al dólar en los últimos tiempos. Es decir, por qué se ha fortalecido el peso colombiano más que ninguna otra moneda del mundo frente al dólar. Es tanta la confianza en el país que una de las grandes calificadoras de riesgo, como es el caso de Fitch Ratings, ratificó la calificación de Colombia. Sacamos adelante una reforma tributaria. Decían que iba a producir la devaluación, la caída del peso y la huida de la producción y el empleo. Mentiras. Esta reforma tributaria aprobada por el Congreso de la República en el mes de diciembre recaudará 17,5 billones en el primer año, 1,1% del PIB, y en promedio 1,3% del PIB cada año entre 2024 y 2033. Una reforma que además permitirá enfrentarse a los grandes evasores del país y que obtiene la mayor parte de sus recursos
de las capas más privilegiadas de la sociedad. Hoy los más ricos pagan más impuestos. Dejamos de ponerle los impuestos a los pobres y la clase media. Es una de las reformas más progresivas de nuestra historia, una reforma pensada en la gente y para la gente. Junto a esto, las plenarias de Senado y Cámara aprobaron el proyecto de ley que adiciona estas partidas de la reforma tributaria al presupuesto general de la Nación. Con esta adición, el presupuesto asciende a 422,5 billones. El sector educación tuvo una asignación de 57 billones, la partida más alta en el presupuesto nacional e históricamente el presupuesto más alto de la educación en Colombia. Por eso dije en alguna ocasión, ¿para qué es el revólver y para qué es el libro? El libro es para pensar, indudablemente, para conocer, y el revólver solo sirve para matar. Entonces, cuando hemos privilegiado más comprar el revólver que el libro, el resultado que hemos tenido en la sociedad colombiana no es más que no hay tantos conocimientos como quisiéramos y sí muchísimos muertos que no quisiéramos, la mayoría jóvenes. Por eso este gobierno invierte en la universidad, invierte en los libros, invierte en la educación. El turismo dentro de la economía nacional no ha parado de crecer. El acumulado de visitantes extranjeros entre enero y junio del 2023 alcanzó las 2.705.000 personas, con un crecimiento del 22% si lo comparamos con el periodo antes del COVID y del 34% frente al mismo periodo del 2022. Poco a poco, el turismo extranjero se convierte en una de nuestras mayores fuentes de divisas, después de hidrocarburos que descienden y de las reservas, las remesas que envían nuestros familiares fuera del país. El turismo es la esperanza de nuestro país. El cambio nos fortalece, no nos debilita. La búsqueda de igualdad y justicia nos pone en una senda de desarrollo, de un crecimiento distinto que no deja a nadie atrás. Cuando llegamos, prometimos que íbamos a poner la casa en orden, una casa con grietas, indudablemente, producto de la mala situación económica, del COVID y de una mala gestión, indudablemente, que nos dejó una deuda pública que saltará de pagar 78 billones este año a pagar el año entrante 105 billones de pesos. En nuestra historia no había saltado el pago de la deuda en unos niveles tan enormes como los que tendremos que vivir de este al año entrante. Aún así, vamos a cumplir con las obligaciones del país, a la par que sacamos adelante los programas que hemos propuesto en campaña. Por ejemplo, en cuanto al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que fue un tema que el anterior gobierno no quiso asumir, estamos ya casi cerrando y cauterizando esa herida para liberar recursos públicos para los más necesitados. No es justo que el joven del barrio popular y de la vereda campesina que quiera estudiar en una universidad no la encuentre, porque el presupuesto se ha destinado a subsidiarle la gasolina al que tiene la Toyota 4 puertas en las estaciones de gasolina. Tenemos el Plan Nacional de Desarrollo más participativo que hemos tenido en Colombia. Histórico además porque es el primero que pone como prioridad el ordenamiento del territorio alrededor del agua
y le libera espacios al agua. Hemos presentado una política de reindustrialización para transitar de una economía extractivista que solo saca del subsuelo lo que el ser humano no puso allí, a una economía del conocimiento productiva y sostenible que se basa fundamentalmente en el trabajo y el saber del ser humano. Esta política tiene 5 apuestas productivas: transición energética, reindustrialización en el sector salud, territorios y su tejido empresarial, reindustrialización para la defensa y la vida, y agroindustrialización y soberanía alimentaria. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Apoya el trabajo periodístico del tercer canal. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción Pasar Plata. Elige la opción A otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Elige la cantidad que deseas aportar. Continúa los pasos y confirma tu aporte. Y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia.